Yo me llamo Elena García Pérez y voy a hablar de mi proyecto Amor Líquido. Este proyecto partió de la base de un sentimiento. Yo me sentía muy frustrada. No paraban de salirme artículos, noticias, Donald Trump, el ICE, el genocidio de Palestina, la lista de Epstein. Me sentía muy pequeña porque sentía que no podía hacer nada. Y claro, es normal, porque en el momento que el poder económico y simbólico parece operar por encima de las reglas que impone, es lógico que la esperanza se erosione. Entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer yo para hacer algo al respecto? Necesitaba un desahogo. Y pensé que el arte siempre ha sido una herramienta para poder mostrar el mundo. Una parte incómoda en las obras de arte, por ejemplo, las pieles blancas, porque surgían las pelucas. Entonces, yo lo que quiero con esta revista es que la persona que la vea experimente ese sentimiento que yo estuve sintiendo mucho tiempo y que hablando con mis amigos y con la gente en redes sociales te das cuenta de que muchos nos sentimos así. A ver. Va un poco... Vale. Básicamente vamos a hablar de experiencia crítica y de la lógica del consumo, entre muchas cosas. Aquí hago un pequeño mock-up para que podáis ver cómo se vería la revista en formato real. Vale, vamos a basarnos en 3 capítulos. Primero vamos a hablar de Bauman, con un mundo feliz, que de aquí viene el título. Básicamente, Bauman lo que dice es que vivimos en una sociedad capitalista donde las dinámicas de mercado se trasladan al ámbito humano. Es decir, empezamos a operar bajo lógicas de consumo, de elección, de valor, de reemplazo. Luego seguimos con Huxley, que es un filósofo que estudió básicamente y tuvo una teoría que decía que en un futuro el control no iba a venir a raíz de la prohibición, sino de la saturación. Tenemos tanta información que llega a un punto en el que ésta se diluye. Y luego, por último, hice una referencia al mito de la manzana del Génesis, en la que hablo de que ahora mismo tenemos una lectura contemporánea, donde a día de hoy vivimos en un limbo cultural. Estamos informados, pero tampoco asumimos plenamente la conciencia. Vale. Aquí voy a mostrar un poquito, a nivel de diseño de la revista, yo lo que quiero mostrar es una revista fragmentada, saturada, con muchos rasgos que te van a complicar bastante a la hora de leerla, ¿vale? A nivel de diseño es una propuesta que se hace porque lo que quiero es que la persona se sienta incómoda en el momento que la está leyendo, que le resulte complicado. No quiero que parezca como cuando nos metemos en TikTok, vamos haciendo scroll, pasa información, pasa información, pasa... No, yo quiero que se integre. De ahí viene un poco cómo está formada. En cuanto a la colorimetría y la tipografía, yo voy a utilizar un estilo futurista y ciertamente cyberpunk para mostrar un poco esta realidad distópica. En cuanto a colores, vamos a utilizar el azul y el negro. Perdona por el micro porque va un poco... Bueno, el azul y el negro. El azul lo voy a referenciar para el mundo físico y el negro para el mundo digital. El azul lo consideré por el océano, por el cielo, sobre todo porque es un color un poco raro de encontrar. Sin embargo, en el mundo digital vemos el color negro. En las pantallas de los teléfonos, de los ordenadores, es un color bastante común. También utilicé estos colores porque yo quería hacer una incidencia en que es muy importante que utilicemos nuestros recursos para intentar llamar la atención de alguna forma. Porque a día de hoy creo que ya cuando vemos un libro, una revista blanco con la tipografía negra, perdemos mucho más la atención. Con la tipografía pasa un poco lo mismo, quería ese estilo futurista. Aquí hablo y muestro brevemente cómo se verían las diferentes páginas de la revista. Por ejemplo, en el caso de arriba, es un hombre que está como tirado en el espacio, con efectos de data visual, distorsión, porque al final todos los recursos, los colores, la tipografía, siempre van para ayudar a que el mensaje se entienda. Vale, aquí hablo de Bauman, del que os dije antes, el amor líquido. Y básicamente aquí hago como un pequeño collage donde muestro un grupo de personas y aparece un niño, que todos aparecen en negro, y el niño se siente solo, que también se refiere a que a día de hoy, con el capitalismo y las relaciones que son como productos, ¿no? Que aquí lo menciona, las personas son consumidos como bienes de usar y tirar, somos productos, somos marcas. Y aquí básicamente a lo que me refiero es que mucha gente tiene esa sensación de soledad a día de hoy. Luego aquí
hablo de la censura, con el tema de Huxley, que muchas veces la información desinforma. Y hago una referencia a los famosos archivos de Epstein, donde la gente decía que se daba información, pero sin embargo había un montón de nombres que estaban tachados como los de los agresores, pero ciertamente las víctimas sí que aparecían algunas. Entonces hice una pequeña referencia de cómo se vería la información que realmente la gente quiere mostrarnos, pero que tenemos que hacer mucho hincapié en qué medio nos lo dice, en qué situación, qué partido político hay detrás. Bueno, aparte también hice una serie de póster porque las páginas están realizadas para que si te gusta alguno, tú la pegues y te la pongas, porque a mí me gustaba que fuese visualmente atractivo también. Y aquí hago una referencia a la Deep Web, al océano. Básicamente convertí un texto del que quería hablar y lo convertí a código binario. A partir de ahí utilicé la colorimetría para poner en la parte de arriba el azul que incide en la luz del océano bajo la falta de luz en la profundidad. Y con el código binario hice las burbujas para hablar de la falta de oxígeno, etc. Luego, aquí voy a hablar un poco del material porque me parece no solamente interesante que hable de la revista, de los pósteres, sino que cuando haces un trabajo de diseño también tienes que mostrar que el entorno le acompañe, ¿no? Entonces utilicé cemento, hormigón, para mostrar un ambiente un poco frío. Este es un collage que hice que se refiere al mito de la manzana, del conocimiento, ¿no? Cuando muerdes la manzana es como que a día de hoy sales de ese mundo del paraíso, que es de la ignorancia, y te metes poco a poco en la incomodidad de la realidad, ¿no? en la incomodidad del conocimiento. Y aquí lo que hice fue, cogí varios maniquíes y empecé a ponerle literalmente tiros en la cabeza, menos a uno en concreto, que tiene la manzana, que es el único que, aunque sigue siendo un maniquí, tiene el poder del conocimiento, ¿no? Aquí incido bastante en que al final es mejor estar informados. Aquí hablo, por ejemplo, de la creación a nivel digital y físico. Hago una recreación de la creación, literalmente, pero como si fueran dos robots hablando de la creación ya en un momento en el que ya el mundo digital y el mundo físico han conectado. Y ahora yo os hago una pregunta. ¿Nos estaremos consumiendo nosotros mismos? Muchas gracias.